Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Mamotreto. Yo soy Laura y esto es un videoblog donde hablo sobre libros de divulgación científica y ensayo. El tema principal del video de hoy serán los libros que abarcan temas sobre innovación, tecnología, startups. Entonces, si les interesan estos temas, pueden quedarse y tal vez elegir alguno de estos libros para su lista de pendientes antes de que acabe el año. Bueno, el primero en la lista será Programados para Crear. Es un libro escrito por un matemático, Marcos du Sautoy. Y bueno, aquí él nos habla sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, al principio él nos da una increíble introducción donde nos habla sobre la creatividad, 3 tipos de creatividad, el arte de las matemáticas, el arte de las ciencias básicas, para que la gente pues sepa qué es lo que hace en realidad un matemático. Tiene un buen sentido del humor durante todo el libro, hay varias partes cómicas. Nos cuenta cada uno de los hitos históricos de la inteligencia artificial a través pues de la historia. Entonces tenemos cuando la inteligencia artificial le ganó al ser humano en ajedrez, cuando le ganó en Go, un juego asiático, no me acuerdo dónde fue que surgió. La inteligencia artificial cuando compuso su primera pieza musical, cuando fue escritor, cuando fue periodista. O sea, la inteligencia artificial ha hecho muchísimas cosas y todo esto está contado a modo de historias, pero no son historias como rígidas, como de año pasó tal cosa, no, sino es como qué pasó, quiénes estuvieron allí, qué personas hicieron esto posible, cómo hicieron la máquina, cómo fue la parte de programación, que también se habla bastante, no a modo técnico, sino como la historia de estas personas que se interesaron por la inteligencia artificial, que se interesaron por desarrollarla. Y también está la parte como, por ejemplo, la parte cuando hace competencia con los seres humanos es muy emocionante, es como si uno estuviera allí en un juego real con sus comentaristas y todas las movidas de los jugadores. También cuando se ponen como esas preguntas de si una máquina puede ser más inteligente que un ser humano, si puede superarlo. También están varias explicaciones sobre las pruebas que se le hacen a ciertos algoritmos o máquinas para saber si tienen conciencia, etc. Entonces es un libro que me gustó bastante, tiene 5 estrellas y se los recomiendo totalmente si les llama la atención este tema de la inteligencia artificial. En segundo lugar tenemos El Camino hacia el Lean Startup. Este es un libro de Eric Rice. Yo me quería leer el Camino, no, sino el método Lean Startup, pero no lo encontré. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a comenzar con este. Fue un libro que no terminé, pero no porque no me haya gustado o porque estuviera aburrido o algo así, sino que era un libro para personas que ya tuvieran una empresa, que ya estuvieran en un mundo corporativo. Les cuento, este libro está como escrito para que su público sean personas que deseen innovar dentro de su empresa, ya sea si están ya en la cima o si están escalando. Explica ciertas cosas que se deben tener en cuenta para no dejar morir a su empresa. Entonces también nos cuenta ciertas historias, ciertos trabajos que él tuvo en algunas empresas como Toyota, como General Motors. También algunos de sus puntos de vista nos lo explica con ejemplos. En un caso nos habla sobre que tenemos que premiar o poner, digamos, en la mesa los éxitos de los proyectos dentro de la empresa, más no los aportes individuales de cada uno de los trabajadores. Nos pone en ejemplo a Kodak y a Facebook. En Kodak eran los aportes de los trabajadores y bueno, ya todos sabemos cómo termina esa historia. En cambio en Facebook sí se tenía en cuenta el éxito de un proyecto, no se miraba de manera individual sino grupal. Y también nos habla sobre el fracaso. Por ejemplo, nos habla sobre unos fracasos productivos que son productos o servicios que salieron a la luz pero que vieron más rápido la oscuridad. Entonces aquí él no nos habla de despedir a la gente porque esto tal vez está como dentro del mindset de varias personas dedicadas a ayudar a esas empresas a innovar o a crecer, de que si hay un fracaso, entonces estas personas no sirven, hay que despedirlas, hay que cambiarlas de área, etc. No, se les tienen que asignar nuevos proyectos y tomar lo que se aprendió del fracaso. Entonces aquí fue como Amazon tuvo esa idea de sacar como un celular que fue un rotundo fracaso, yo no supe. Y de allí nació Alexa,
que sí es pues un éxito a nivel mundial, y salió del mismo equipo que pues fracasó con estos celulares. Entonces hay ciertas cosas, historias de este libro que me gustaron bastante, pero sí vi que el contenido iba dirigido más a personas que ya estuvieran en este entorno corporativo. Entonces creo que lo leeré más adelante cuando yo esté en esa situación. Y ya, pero entonces sí es un libro interesante por si les gusta aprender más sobre cómo innovar dentro de su empresa. Bueno, vamos a seguir con lo que se viene. Este es el nombre del tercer libro aquí en la lista. Es un libro de Brad Stone. Lo conseguí en la biblioteca por casualidad. De hecho, estaba esperando otro libro y pues mientras estaba allí empecé a leer este, que me llamó la atención, y de una vez lo saqué prestado. Es un libro muy interesante donde nos narran la historia de Uber y de Airbnb. ¿Qué les puedo decir? Se aprenden cosas, pero lo mejor de este libro es que es muy entretenido y muy emocionante, porque es como tú estar al lado de cada uno de estos de estas personas desde el puro inicio, que pues estuvieron bien abajo. La verdad, los inicios de Uber y Airbnb eran malos, la verdad es que nadie daba un peso por ellos, pero ya todos sabemos cómo terminó. Aquí nos cuentan toda la historia, la parte mala, la parte fea. No nos dibujan como esa fantasía que a veces está alrededor de las startups, como que todo fue como tan mágico, como que sí se sufrió, pero todo le salió así de la nada. No, aquí se ve la parte fea y dura de ser emprendedor. Cómo tienes la parte, por ejemplo, de despedir personas cuando te hacen trampa, cuando tú haces trampa para conseguir ciertas... bueno, para conseguir tus objetivos. Nos cuentan la lucha contra la ley. O sea, es un libro muy entretenido y que sí consigues, digamos, aprender ciertas cosas que puedes emplear cuando estés emprendiendo tú también, ¿sí? Ciertos interrogantes tal vez que tú tendrías, y aquí te cuentan qué hicieron ellos, ¿sí? Tampoco es como que tú debes hacer eso, o sea, lo mismo, pero sí es como una guía de qué pasó si tomas esta decisión, qué pasará si tomas esta otra. Entonces, además de ser entretenido, siento que es muy educativo para emprendedores, y le di un puntaje de 4.5. Vamos con el cuarto libro, de 0 a 1. Esto es un libro súper cortico de Peter Thiel. Recuerdo que al principio no me gustó mucho, pero luego entendí por qué es uno de los favoritos de bastantes personas. Es un libro que nos enseña a qué enfocarnos, no cómo construir una empresa, sino en qué enfocarnos, que nuestra idea supla un vacío o un problema en particular, que seamos singulares, no hacer lo mismo de lo mismo, ni ser como los demás, porque siempre va a haber alguien con más dinero, con más material, etc. Entonces, si nosotros queremos hacer algo, es que nosotros, solamente nosotros, podamos resolver una necesidad, así sea pequeña. Se empiezan con pequeños clientes, luego si se empieza a expandir, ciertas características que tiene que tener nuestro producto o servicio, que tenemos que tener nuestra propia tecnología, etc. Entonces, siento que es como un libro para personas que ya tienen como la idea, pero quieren saber si le deben meter toda o si deben buscar por otro lado. Me parece que esa es la etapa donde se debe leer este libro, y yo le puse 4 estrellas. Bueno, el siguiente libro es Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. También es un libro que me gustó bastante. Creo que le puse 5 estrellas. Vamos a buscar. Efectivamente, 5 estrellas. Aquí nos hablan bastante de Latinoamérica, así que si ustedes son de esta región, como yo, les va a interesar bastante, porque también tenemos historias de varios emprendedores de distintos países, de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, bueno, etc. Tenemos varios tipos de emprendimiento, el emprendimiento social, el cual yo no conocía y me fascinó mucho este tema. Si quieren conocer un poco más del emprendimiento social, les voy a dejar aquí el link donde hablo un poco más sobre el libro, pues lo tenía fresquito, pero todavía es un tema que me llama bastante la atención. Aquí nos hablan sobre por qué Latinoamérica no tiene un Silicon Valley, cómo podemos hacer que esto suceda. Nos hablan de políticas, nos hablan de administración de empresas, y por supuesto nos hablan sobre, no sé, esa parte motivacional, pero no de tú puedes,
sino como por qué tendemos a ser tan reacios a la innovación, a la creatividad. ¿Por qué tenemos tanto miedo al fracaso? Fracaso es uno de los temas también que tiene bastante peso en este libro. Me abrió los ojos a bastantes cosas, entonces por eso creo que leí esas 5 estrellas. Y si ustedes les interesa bastante todo este tema de creatividad, creo que es un libro indicado para comenzar. Es bastante entretenido y muy útil y motivador. O sea, tiene como que todos los ingredientes para que les guste. Y por último tenemos Mala Sangre. Es un libro del que hablé bastante a inicio de año y de hecho lo tengo acá. Es un libro donde nos hablan sobre una startup Theranos, liderado por Elizabeth Holmes. Ella pues hizo uno de los fraudes más grandes en Estados Unidos. Creó una empresa que prometía, e incluso ya vendieron varios aparatos, estaban en varias, no sé, como tiendas, no sé cómo se llaman esas tiendas allí en Estados Unidos, que son como una cadena, donde supuestamente con una sola gota de sangre se podía determinar tantas enfermedades, se podían hacer tantos exámenes, etcétera, pero eso nunca sucedió. La máquina nunca funcionó. De hecho, estaban plagiando tecnología de Siemens. Estaban plagiando las pruebas, o sea, ellos mismos decían como que sí, pongámosle que tiene tal, dio tal cifra, bueno, digámosle que no tiene tal enfermedad, así. Y esto pasó por varios años hasta que se destapó todo gracias a a una practicante y a un trabajador de allí súper jóvenes que decidieron ya decirlo todo. Fue bastante la persecución que lideró Elizabeth Holmes y Sonny Balwani, quien era su pareja en ese entonces, para callar a cualquier persona que tuviera una duda sobre la empresa. O sea, todo eso estaba muy podrido desde adentro, y no solo la parte como ética, ¿no? De la ciencia o de tú, pues, ofrecer este tipo de tecnología que nunca serviría, sino como ya era una mafia. Esto ya era una mafia. O sea, es un libro bastante duro, porque incluso una de las personas que empezó con Elizabeth, o sea, que sí creía en ella, en su empresa, en lo que ella quería hacer, se suicidó. Y yo creo que pues no pudo con esa persecución que estaban liderando, porque él pues también estaría implicado en ello, porque él empezó con esa empresa, también ayudó bastante en la tecnología, y la verdad es que sí me dio bastante tristeza. Si ustedes tampoco saben, hay una serie que se llama Dropout, que pues también nos cuenta sobre toda esta historia, y allí sale pues el caso del señor que se llama Ian. No me acuerdo cómo se llama, pero sí me dio bastante tristeza. Es una historia dura, real y no sé, increíble, porque pasan muchas cosas que tú dirías, pero ¿cómo se pudieron creer todo eso? Tenemos también a varios inversores importantes y políticos. Incluso ella estuvo en varias portadas de revistas como Forbes. Y ya, creo que pues ahí lo cuento todo. Es un libro gordito, pero o sea, es muy, muy bueno. También creo que va a estar en mi top 5 de lecturas de 2022, porque me lo acabé muy rápido y es supremamente gordito. Y bueno, hasta aquí va el video. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.